Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Siempre tenemos que descubrir distintas visiones de la ciudad y hoy especialmente lo vamos a hacer con una que se ha puesto muy de moda, sobre todo en la última semana, por aquello de una abdicación de Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, y la proclamación del Príncipe de Asturias como Felipe VI. Bien, todo esto ha coincidido y bueno, más de uno puede pensar que ha sido algo intencionado. Yo creo que el rey en realidad estaba buscando la abdicación para cuando estuviera la exposición de Málaga ya prevista. Podría ser. Pero de entrada le vamos a hablar precisamente del personaje, como hacemos toda la semana, y a partir de ahí buscaremos el enclave y su respectiva anécdota, especialmente cuando hablamos de algo como lo que está sucediendo, que es algo histórico. Esto se estudiará en los libros de historia y a partir de ahí muchísimas cosas pues se producirán antes y después de esa fecha. Siempre hay puntos de inflexión con los que uno sirve de guía y estudio a la hora de la proyección histórica, ¿verdad? Bueno, pues nos quedamos con el personaje. El personaje no es otro y se lo anunciamos que el rey, Juan Carlos I, cuando vino a Málaga siendo ya rey. Anteriormente había estado, pero como príncipe de Asturias, y no fue hasta el año 89, 14 años después, cuando se ve esta imagen en la casona del parque, en el salón de pleno del ayuntamiento. Ven ahí al alcalde de aquel tiempo, Pedro Aparicio, y a los reyes. Bueno, pues un personaje que desde luego es la parte histórica de la dinastía borbónica, que hoy le vamos a hablar también en su entronque con el siglo XV, de los Reyes Católicos a la actualidad. De todo eso le vamos a hablar y le explicaremos el porqué. Pero venía la coyuntura propiciamente. Hay muchas veces que hablamos de la monarquía y está representada en el escudo de España. Lo vamos a ver a continuación. Pues tienen algunos elementos que evidentemente podemos centrar en cuanto a la monarquía. Los Borbones, representados por esas tres flores de lis, que incluso hay una cofradía en Málaga que la lleva a gala en el manto de la Virgen y en el palio. Hablamos de la Soledad de Santo Domingo, la Soledad de Mena, y ven arriba también la corona real. Pues esto es lo que representa. Ven Castilla, ven León, Aragón y Navarra, y por supuesto Granada, las columnas de Hércules, y también dos pequeñas coronas representativas también de otros puntos de la historia de España. En fin, hablamos de mucho, pero nos quedamos con esos dos detalles, la corona real y las flores de lis. Ese es el enclave donde la dinastía borbónica, en este caso, o el que España es una monarquía parlamentaria, queda representada en el escudo. Este no cambia, no lo confundan con el del rey Felipe VI, porque este es el escudo de España, aprobado en el año 82 por Real Decreto. Y la anécdota se dio en el año 2011, precisamente celebrando en Málaga, en el Paseo del Parque y la Fuente de las Tres Gracias, el Día de la Fuerza Armada. La anécdota es que tanto el rey como el príncipe estuvieron al mismo tiempo en Málaga. Hoy en día estamos hablando de Juan Carlos I y de Felipe VI. Ven ahí a Juan Carlos I a la derecha de su pantalla y a la izquierda a Felipe VI. Así que estas son las circunstancias en las que vamos a ver también y vamos a hablar de una exposición que se llama Visitas Reales. Y muchos dicen, qué rapidez ha tenido el Ayuntamiento de Málaga para organizar una exposición dedicada a las visitas reales a Málaga. Bueno, es algo que se estaba elaborando ya desde hace bastante tiempo, pero yo se lo decía medio en broma, medio en serio antes, y también se lo he dicho fuera de cámara al propio director del Museo del Patrimonio Municipal, Elías de Mateo. Elías, muy buena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, me alegro de saludarte. ¿Ha habido concordancia con la zarzuela? Bueno, lo que ha habido es pues una cierta alegría por mi parte y por parte del Ayuntamiento, porque creo que ha sido muy oportuna pues el que tengamos esta exposición para valorar la monarquía española, las dinastías que se han sucedido de los Reyes Católicos, su presencia en Málaga y también las visitas más recientes, como tú has hecho referencia ahora, de los reyes Juan Carlos y Sofía. Y yo tengo que decirte que estaban preparadas, había material para hacer un apartado referido al entonces príncipe de Asturias, hoy en día Felipe VI, pero lógicamente las exposiciones tienen que adaptarse al marco espacial disponible. Y ya el otro día, bromeando con el alcalde, pues hemos decidido que a Felipe VI le vamos a dedicar otra exposición. ¿Otra exposición? Bueno, mira, además
hay circunstancias ya, me acuerdo precisamente de llegar un Jueves Santo allí a la Plaza Fray Alonso Tomé y decir, ¿aquí qué ha pasado?, dijo el príncipe de Asturias en aquel tiempo, ¿no? Año 90 y tanto, 96. Año 96, porque teníamos aquello en una reforma urbana enorme y eran los momentos de la guerra de Bosnia y aquello parecía realmente Sarajevo casi, cuando él hizo una visita a distintas cofradías a la Semana Santa y estuvo pues sacando el trono de la Congregación de Mena. Bueno, pues circunstancias que se dan, y lo importante es que ustedes vayan a conocerlo. El patrimonio municipal es algo que está ahí, que cuando se hizo el Museo del Patrimonio, pues fíjense si había obras de arte dispersas por distintas estancias municipales que había para hacer un museo, y esto sorprendió muchísimo. Quizás es uno de los desconocidos de la ciudad, a lo mejor por la proximidad, no está en Calle Lario, y parece que lo que no está en Calle Lario, ¿verdad?, queda como que no existe, pero les aseguro que esta exposición que están viendo aquí, de visita real en el Mupán, ¿y dónde está? Bueno, pues en la antigua Coracha, para que se sitúen, la Fuente de las Tres Gracias. No hay pérdida, ¿verdad? No hay pérdida, estamos en la Plaza del Hospital Noble, que se ha dicho siempre, ¿También? Plaza de Torrijos, que es su denominación actual. Es un edificio funcional, pero ahora mismo tenemos la banderola con la corona real española, que antes tú has citado, y no tiene pérdida. A través del coche o simplemente dándose un paseo por el parque, se llega al Museo del Patrimonio Municipal. ¿Por qué esta exposición se empieza a plantear en un momento dado? Sí había crónicas por independiente de las distintas visitas reales de Alfonso XII, Isabel II, se han editado libros, pero no teníamos la suerte de tener una exposición de este tipo con imágenes como la Virgen de los Reyes, que está habitualmente en la catedral y que en esta ocasión pues se ha llevado hasta el Mupán. Pues creo que es una exposición novedosa en su concepción, porque es intentar recoger en un espacio, en la nueva sala de exposiciones temporales del Museo Municipal, pues los testimonios tanto documentales como artísticos, como históricos, como las crónicas que tú has mencionado, de los momentos en que los reyes de España han estado en Málaga. Han estado o para conquistarla, caso de los Reyes Católicos, o visitas sencillamente pues para tener un contacto con el pueblo malagueño. Estoy pensando quizá la más espectacular fue la de Isabel II en 1862, o cuando ha habido unos problemas importantes en la ciudad, de una catástrofe, por ejemplo, los terremotos de 1885 o la inundación de 1907, lo que llamamos en Málaga la Ría, cuando vinieron Alfonso XII, en el caso de los terremotos, y Alfonso XIII vino para ver los daños que había producido pues el Guadalmedina. Eso es, estamos hablando de circunstancias muy claras. Y obras pictóricas, referentes, emblemas, que nos vienen a significar mucho, porque aquí estamos recordando una de las vivencias de 1487 en concreto. Sí, es el momento en que, bueno, yo he recurrido a los textos de Medina Conde, historiador malagueño de un enorme prestigio, en que cuentan cómo los reyes católicos, cuando entran en la ciudad, lo primero que hacen es liberar a los cautivos cristianos, a los prisioneros que los musulmanes malagueños pues tenían en las mazmorras de Gibralfaro y de la Alcazaba. Se hace, según cuentan los cronistas de los Reyes Católicos y resume Medina Conde, un acto junto a la Puerta de Granada, en la Plaza de la Merced, donde los cautivos se les rompen las cadenas y agradecen, postrándose ante los reyes, pues su liberación. Es una pintura de Moreno Carbonero, de 1936, que pertenece al Museo de Málaga, al Museo de Bellas Artes, que se ha restaurado para esta exposición y que realmente es primero una gran pintura de historia, Antonio, y luego, Moreno Carbonero tiene ahí rasgos estilísticos de una extraordinaria modernidad. Y recordamos que el corral de cautivos está presente todavía en el escudo de la ciudad. Efectivamente, porque los Reyes Católicos tuvieron a bien, cuando concedieron el escudo a Málaga, inmediatamente después de la conquista, pues que estuviesen allí el corral de cautivos y los cautivos dentro. Vemos ahí ahora las imágenes de Isabel y Fernando, los Reyes Católicos, que precisamente están en la catedral, escoltando a la Virgen de los Reyes, incluso en circunstancias especiales han escoltado a la patrona, a la Virgen de la Victoria, y de hecho en el guión de la hermandad figuran los Reyes Católicos orantes ante la Virgen de la Victoria, pero verlos tan próximos es algo muy difícil, que no se daba, creo yo, desde la exposición del rectorado del siglo XVII. Correcto, de esa también, y otra, creo recordar, la que estuvo dedicado en su momento a Pedro de Mena, la que se hizo en la catedral. Efectivamente, los Reyes Católicos están mandados a hacer por el Cabildo a mediados del siglo XVII, y yo lo que he querido en esta exposición es siempre visualizar con una obra de arte relevante
las figuras de los monarcas que han estado en Málaga, que han tenido presencia física en Málaga, y evidentemente dos grandes retratos de los reyes católicos son los de Pedro de Mena. Son extraordinarios, son excepcionales y están ahí. Y la Virgen de los Reyes, que está en su altar, lógicamente en la catedral, pero la iluminación que nosotros le hemos puesto en el museo y la presentación expositiva, pues hemos gozado. Yo tengo que decir que he redescubierto a la Virgen de los Reyes, a esa imagen del siglo XV tan exquisita, tan delicada, y que tenían los reyes en su tienda de campaña para orar, para pedir la pronta conquista de la ciudad. Isabel la Católica era en concreto y Fernando tenía la Virgen de la Victoria. Exactamente. Bueno, pues son detalles que están ahí y que merece la pena, sobre todo le decimos por la cercanía. Una exposición, lo que conlleva también es que conozcan y profundicen la historia de la ciudad. Y estamos hablando de un episodio, en este caso del siglo XV, en cuanto a los reyes católicos, pero esto ha ido evolucionando hasta el siglo XXI. La monarquía no ha sido algo lineal, sino que ha habido periodos en los que no ha habido propiamente monarquía, o bien porque ha habido dictadura, o bien porque ha habido república. Esto es habitual en la historia de España. Y luego ha habido distintas casas reinantes, distintas familias reinantes. Los reyes católicos son los últimos monarcas de la casa reinante en Aragón y en Castilla, antes de la unión, que ellos son los que la materializan, los Trastámaras, pero luego llegan los Austrias, los Habsburgo y finalmente la dinastía actual reinante, que son los Borbones. O sea que tenemos tres casas reinantes ahí representadas y diversos monarcas. Algunos, yo me hubiera gustado que hubieran estado en Málaga, porque hubiera sido gozoso el hablar de Carlos III, por ejemplo, el mejor rey que ha tenido España, y sin embargo no hizo ninguna visita a la ciudad. En cambio, su antecesor, Felipe IV, hizo una visita magnífica en 1624 y tenemos un retrato del rey, no es un Velázquez, pero es un retrato que nos ha prestado la maestranza de caballería de Ronda, que lo tiene, bueno, pues presidiendo el salón principal, y es un gran retrato de corte del siglo XVII. Pues ahí tienen, desde Ronda nos ha llegado este retrato, y así que disfrútenlo, porque hablamos de proximidad, pero sobre todo, especialmente a la hora de ir a Ronda, verlo y asemejarlo precisamente con ese pendón real que tienen a la derecha, es complejo. Y además la catedral, te quería comentar y comentarle también a las personas que nos están viendo y escuchando, la catedral nos ha dejado no solamente esa Virgen de los Reyes Católicos de Mena, sino esa corona real, esa corona tumular, esa corona ceremonial que acabamos de ver, que se coloca en los túmulos reales cuando hay funerales por los reyes en la catedral. Y junto al retrato de Felipe IV hay también una pieza desconocida para los malagueños que está en la catedral, y esa pieza no es ni más ni menos que el escudo bordado sobre el gran elemento de terciopelo que cubría desde final del siglo XVII al siglo XVIII los túmulos para los funerales regios. Que esto es algo que hoy en día hay que explicarlo, es decir, moría el rey, el cadáver no estaba, pero sí se hacía un túmulo. Se hacía un túmulo, se hacía un, vamos a decir, simulacro, para que estuviera representado, digamos, la figura del monarca, y se hacían una misa funeral, unas honras fúnebres solemnes, pero no solamente en Málaga, sino en todas las ciudades de la monarquía, y en el caso de los siglos XVII y XVIII, en España y en América. ¿Cómo era la mentalidad? Hoy en día hacemos lo mismo y metemos el túmulo en el salón de la casa a través de la televisión. Efectivamente. Pero antes, pues no había eso. Pero además la monarquía española, unida a la religión católica de una manera estrecha, hemos tenido ocasión de ver hace muy pocos días la primera proclamación real, que ha seguido la fórmula más o menos tradicional en el caso de los reyes de España, pero sin ningún elemento religioso. Bueno, pero en día de Corpus. Pero sin ningún elemento religioso, significativo, porque ¿no? la proclamación del rey Juan Carlos pues tenía no solamente la corona ceremonial y el cetro, que han estado presentes en Felipe VI, sino también un crucifijo. Y luego, además, después de esa ceremonia en el Palacio de las Cortes, hubo una misa de acción de gracias en los Jerónimos, la iglesia real por excelencia de Madrid. Ahora se ha convertido más ya la iglesia real en la Almudena, ¿verdad? Porque ahora con el rey hay más lazos. Pero la iglesia real, donde se han hecho todas las ceremonias de proclamaciones, de funerales regios, ha sido siempre los Jerónimos. Y la catedral es que se ha terminado realmente en estos últimos años, ¿no? Antes nada más que estaba la cripta. Bueno, pues quédense con esos detalles. Y hablábamos de no había ningún elemento, pero puede ser curiosidad, puede ser coincidencia, puede ser buscado. Ustedes pongan ahí los datos.
desde luego, era día de Corpus, era jueves de Corpus, ¿eh? Así que siempre queda ese referente también en cuanto a esa mención que hacía Elías de Mateo, de la vinculación de la Casa Borbónica con la religión católica, ¿eh? Efectivamente. Eso está clarísimo. Vamos a seguir viendo imágenes precisamente, veíamos antes a Felipe IV, José I Bonaparte, Pepe Botella, Isabel II, son otros de los referentes que están aquí. Y bueno, tuvo una visita amplia tanto Pepe Botella como Isabel II a Málaga. Sí, Isabel II tuvo una visita excepcional, porque la ciudad se volcó. La ciudad de Málaga vivía en 1862 una etapa de una enorme prosperidad económica. Era el momento de auge industrial, de auge comercial, y entonces las instituciones y los grandes comerciantes e industriales pues se volcaron con la reina. Y aquí tenemos una imagen de Isabel II de algo muy original, porque un gran retrato de Isabel II la tiene un coleccionista privado de Málaga. Entonces, eso es una labor de investigación que hemos hecho, nos lo ha prestado, yo tengo que darle aquí mis gracias públicamente, y es un gran retrato de Vicente López de la primera etapa, Isabel II casi adolescente, niña adolescente, pero que está con todos los atributos de la corona. Y te voy a decir una cosa, Antonio, precisamente cuando tenemos allí las visitas guiadas, las personas que las realizan señalan que en el cojín que tiene Isabel II al lado está la misma corona ceremonial y el mismo cetro que ha tenido su descendiente Felipe VI en la proclamación real. Que además fue la primera vez, creo que lució esa corona y ese cetro en una No, proclamación porque de reina, ¿no? esa corona y ese cetro arrancan de la época de Carlos III. Entonces, a partir de entonces ya están presentes en lo que son las ceremonias reales. Nunca los reyes de España se han puesto la corona en la cabeza, pero sí la han tenido presente. Y todas las visitas están, y tú lo has mencionado al principio de la entrevista, hay un texto, normalmente de crónica, normalmente periodístico, breve, para que las personas puedan enterarse sintéticamente, en muy poco tiempo, de lo que fue la visita, y el escudo de cada rey, que es distinto, porque de hecho Felipe VI ha cambiado su escudo personal con respecto a su padre. Sí, sí, está claro, está claro. Veíamos la cruz de Borgoña en Juan Carlos I y el yugo y la flecha también. Y eso ha desaparecido, y en cambio el fondo del escudo, digamos, de la bandera de Juan Carlos I era un fondo azul, y ahora hemos vuelto al carmesí, al rojo carmesí, muy tradicional en la monarquía española y en el pendón de Castilla. Eso es, que siempre se dice el pendón morado de Castilla, ¿verdad? Esta es una pintura que no se suele ver habitualmente porque la tiene el alcalde en su despacho, pero además la tiene no en el sitio donde recibe a las visitas, sino encima de su mesa, bastante alta. Y es una pintura con un enorme detallismo que nos cuenta cómo Alfonso XII, viene a Málaga en 1877 acompañado del presidente del gobierno, de Cánovas del Castillo, y viene por mar y está toda la cortina del muelle, toda la ciudad engalanada, y además se pueden identificar los ministros, el gobernador, el propio rey, Cánovas del Castillo, cómo desembarcan en la ciudad. Es prácticamente un testimonio casi fotográfico de lo que fue aquel momento. Ahí vemos perfectamente al joven rey, que tiene 19 años, y Antonio Cánovas del Castillo, vestido, no piensen que era militar, vestido de ministro, el viejo uniforme de ministro que hoy en día lógicamente está en desuso. Para Cánovas aquello tuvo que ser también algo importante, llegaba a su ciudad. Llegaba a su ciudad y traía a su rey, porque Cánovas es el artífice de la restauración. Se hospedó, igual que hizo su madre Isabel II, en la aduana, en lo que va a ser el futuro Museo de Bellas Artes, que era la sede del gobierno civil y era el Palacio de la Aduana. Además era curioso porque en la época incluso era las grandes familias de la ciudad las que buscaron el acomodo y los muebles para que fueran sus majestades. Efectivamente, ¿no? Para que aquello tuviera algo, una situación decorosa, palabra muy de la época, pero la monumentalidad del Palacio de la Aduana pues hizo muy bien. Aquí tenemos otro retrato, en este caso de Alfonso XII, de Serafín Martínez del Rincón, que es propiedad del ayuntamiento, que por estas cosas burocráticas extrañas, Antonio, estaba depositado en el Museo de Málaga, lo hemos recuperado, se ha restaurado y es un buen retrato del rey, que hace pareja con uno que tenemos de la reina Mercedes, su primera mujer, que está ya en la colección permanente del museo. Bueno, pues de la reina Mercedes sería el de Alfonso XII, y ahora también veremos una pareja famosa que incluso pasó a las coplas, ¿no?
que bien parece María Victoria Eugenia y Alfonso XIII. Exactamente. Pues esa escena que la tenemos ahí en concreto, desde luego, siempre ha llamado muchísimo la atención. Eran unos reyes muy cercanos, ¿no? Sí, Alfonso, todos los Borbones han tenido siempre don de gentes. Sobre todo Isabel II, su hijo y su nieto, pues le han gustado el contacto con el pueblo, y eso ha venido esa tradición hasta el rey Juan Carlos I. Y aquí tenemos unos retratos que son también propiedad municipal del ayuntamiento: el rey vestido de uniforme de húsar, la reina con una diadema que es la diadema, digamos, oficial de las reinas de España, que ahora pasa a la reina Leticia, y que, aparte de las revistas del colorín, pues los malagueños pueden ver directamente reflejada en ese magnífico retrato de la reina Victoria Eugenia. Una anglosajona, guapa, alta, rubia y con los ojos azules. Bueno, pues detalles que están ahí y que desde luego merece muchísimo la pena que todo eso lo vivan, lo descubran, porque para más de uno esto es algo desconocido, como esta imagen que vemos. Esa imagen yo tengo que decir que era desconocida para mí. Un coleccionista malagueño, Juan Antonio Fernández Rivero, un gran coleccionista de fotografía, yo la tenía en muy mala calidad, pero se levanta un arco de triunfo en honor a Alfonso XIII, la primera vez que viene a Málaga, en 1904, su primera visita como rey, y se levanta precisamente en la Plaza de la Constitución, delante del pasaje de Chinita. Un arco de triunfo, lógicamente, efímero, de madera, clásico, pero está no solamente el arco de triunfo, sino el proceso de construcción. Antes hemos visto también cómo el rey viene a ver la catástrofe del año 7 con el presidente del gobierno, con Antonio Maura, y también hemos recuperado pues algunos documentos de la época, como esa primera página de la Unión Mercantil, la llegada del rey. La visita de los reyes ponían a Málaga en el mapa y en el candelero, que eso no era habitual en aquella época, porque Málaga era mucho más modesta en cuanto a urbe. Y la sigue, y cuando un rey visita una ciudad, esta lógicamente se vuelca con el monarca, se vuelca con el jefe del Estado, porque primero quiere mostrarle sus mejores galas, y al mismo tiempo Antonio quiere también que el rey conozca sus inquietudes, sus aspiraciones, sus ambiciones. Ahí está Alfonso XIII colocando la primera piedra del puente de la Aurora, del puente de Calle Mármoles, y aquí está colocando la primera piedra en 1921 del hotel, lo que va a ser el Hotel Miramar, Príncipe de Asturias primero, y luego, cuando llega a la República, del Hotel Miramar. Ahí vemos a un famoso alcalde de Málaga, a Francisco García Almendro, recibiendo al rey en la estación, y el rey en un hispano-suiza recorriendo la ciudad, calle Granada arriba. Esa es la esquina ya casi del Café Madrid y de calle Calderería, rodeado por la multitud. Son, sobre todo en una sociedad en la que se carecían quizá de eventos callejeros, ¿no?, en cuanto a la magnificencia. Y sobre todo de medios de comunicación, claro, que te dieran la imagen de las personas reales, pues ellos, ese contacto con el pueblo era a través de estas visitas. Claro, 1926, otro de los años escogidos para la exposición. Sí, porque la familia real, no tanto el rey Alfonso XIII, sino la reina y sus hijos, y su madre, la princesa Beatriz de Battenberg, hija de la reina Victoria de Inglaterra, una vez que se inaugura el Príncipe de Asturias, el gran hotel de lujo de Málaga, pues vienen varios inviernos a pasar una temporada, a quitarse de los fríos de Madrid, que el Palacio Real parece ser que era una auténtica nevera, y venir a Málaga pues en enero o en febrero, y estaban una temporada, y la reina paseaba por Calle Lario, sus hijos también. Málaga era como si San Sebastián era la residencia real de verano. En los años 20 Málaga era la residencia, por lo menos una temporada, real en invierno. Ahí está la inauguración del Príncipe de Asturias, luego del Hotel Miramar, que yo tengo mucha esperanza de que se vuelva a convertir en ese gran hotel de superlujo que Málaga necesita, porque tiene una ubicación excepcional y extraordinaria. Y ahí está la inauguración de la estatua, antes de entrar en el estudio, del comandante Benítez, que ahora mismo está oculta en el parque, pero que fue una inauguración por todo lo alto. Vinieron los reyes, el presidente del gobierno, el general Primo de Rivera, y realmente fue la exaltación del héroe malagueño de la Guerra de África. Exactamente, y además se hace coincidir también con la primera conexión telegráfica, ¿no?, con el propio Plus Ultra cuando llega a Buenos Aires. Aquí está la reina visitando el Hospital Civil,
en compañía de un personaje importante en la medicina y en la vida malagueña, que fue el doctor Galvez Guinachero. Aquí bueno, está, y la alcaldía, inclusive. exactamente, fue alcalde de la ciudad, pero entonces era director del Hospital Civil. Aquí está la reina saliendo del Santuario de la Victoria, después de visitar a la patrona. Siempre los reyes de España que han venido a Málaga han ido a la Victoria a visitar a la patrona. Hasta Pepe Botella, hasta José Napoleón estuvo en la Victoria. Y aquí hay pues diversas escenas en que está visitando, por ejemplo, la Escuela de Ciegos y Sordos del doctor Mérida Nicolí, que fue una institución modélica y pionera en aquellos años 20 en una corrida de toros. O sea que hay escenas diversas de las distintas visitas de los reyes, que a finales de los años 20 están mucho en Málaga. La reina sobre todo, pero también el rey. Viene, por ejemplo, con la primera singladura del Juan Sebastián Elcano, precisamente en este año, en 1928, visitando lo que hoy en día es el Centro Cultural Provincial, vamos, en la Misericordia, con el presidente de la Diputación. Aquí está también en la Escuela de Ciegos y Sordos del doctor Mérida Nicolí, y aquí está, pues yo tengo que decirlo con orgullo, saliendo de la iglesia de Santo Domingo después de rezar ante la Virgen de la Soledad y el Cristo de la Buena Muerte. Eso es, lo dice con orgullo porque es congregante de Mena, congregante de Mena, como es habitualmente conocida la cofradía, la corporación perchelera del Jueves Santo. Por cierto, hablamos de eso, singularidades que en un momento dado tenemos, como esa primera singladura del Juan Sebastián Elcano, parte de Cádiz, primera escala es Málaga. Sí, o sea, parte de Cádiz con el rey a bordo, y la primera escala es en Málaga, donde están su suegra, su mujer y sus hijos, y llega a Málaga el rey, y además es un momento en que Málaga tiene etapas de grandes transformaciones urbanas. Nosotros estamos viviendo, lo hemos vivido en los últimos años, pero entonces es cuando empiezan las obras del nuevo paseo marítimo, y el rey sube por la Coracha hasta todo lo alto de Gibralfaro, sube andando y se interesa por todo lo que se ve entonces de la primera etapa del nuevo paseo marítimo. Pues es importante eso. De hecho, se repitió la singladura, Juan Carlos I la repitió hace unos años. La repitió hace unos años, sí. Esto es importante porque volvemos a lo mismo, es decir, estamos hablando del jefe del Estado en un momento dado por la monarquía, cuando es época republicana el presidente de la República, pero que se haga este tipo de exposiciones es de vital importancia para entender que nos hace falta muchas visitas de este tipo, sobre todo para situarnos en el mapa. Hay también otra lectura, que es incluso propaganda gratuita, entre comillas, pero propaganda, y eso atrae mucho a los turistas y al público. Lo digo sobre todo para aquellos que nos ven en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, en Valencia y por internet en los 5 continentes, pues que se acerquen ahora a Málaga y vean esa repercusión que ha habido a lo largo de la historia. ¿Cuánto tiempo ha llevado esta exposición? Yo llevo escuchando hablar de la idea años. ¿Y cuántas personas son necesarias para hacer una exposición de este tipo? Porque entre coleccionistas particulares, sesiones, préstamos del propio ayuntamiento al museo municipal, pero al fin y al cabo es un traslado. Todo eso tiene que llevar una serie de gestiones, de papeleo y de trámite impresionantes. Pues mira, aquí hay 3 niveles fundamentalmente. Hay lo que es la preparación e investigación de la exposición. Yo aquí he contado con mi equipo de trabajo en el Museo Municipal, con la subdirectora Elisa Chávez y con el equipo que yo tengo y que normalmente trabajamos allí. Hay una labor de investigación. Luego, en un segundo lugar, hay lo que es una labor burocrática, una labor de trámite. Hay que ponerse en contacto con los prestadores, que le llamamos, con las personas que tienen obras de arte, que pueden ser instituciones o pueden ser particulares. Convencerlos de que nos lo presten, porque no han salido ahí 2 imágenes magníficas, que son los retratos que la Casa de ABC tiene del rey Juan Carlos ahora iremos y de la reina Sofía. Entonces ha habido que hablar con los máximos responsables del diario ABC, porque claro, aquello no lo suelen ellos prestar, porque entre otras cosas a mí me dicen los responsables que les desmonta la sala del Consejo de Administración de prensa española. Luego hay un proceso no solamente ya digamos de papeleo, sino que hay un proceso de traslado, traslado de seguros, de montaje de la obra, de diseño, no solamente del catálogo que tiene esto entre las manos, sino de los propios paneles y de la disposición de las obras de arte. Hay un trabajo de iluminación, que muchas personas no son conscientes, por ejemplo, de que en nuestras casas tenemos a veces esculturas o tenemos pinturas y las tenemos muy mal iluminadas. Y entonces la Virgen de los Reyes, que acabamos de ver, o los Reyes Católicos, alcanzan
todo su valor artístico y se puede apreciar estéticamente todo lo que hizo Pedro de Mena o ese autor anónimo del siglo XV, cuando la iluminación en los museos es la adecuada. Y hemos contado con unos diseñadores y con unos iluminadores. Yo quiero hacer una mención a Alfonso Serrano, que trabaja para nosotros, para el Museo Picasso, para el Museo Thyssen, para también el Museo Rebello de Toro, que realmente en iluminación y en diseño expositivo pues es una autoridad. Y aquí tenemos esos dos retratos de corte de los reyes, de los anteriores reyes de España, que la Casa de ABC nos ha prestado. Aquí está el rey, además, Rebello de Toro, como lo tenemos magníficamente, ha cumplido 88 años, estuvo en la inauguración de la exposición, pues nos contaba anécdotas. Los reyes no fueron a su estudio, él se montó un estudio en uno de los salones del Palacio de la Zarzuela, estuvieron posando los reyes, fue un empeño personal de Luis María Ansol, el entonces director de ABC, y le preguntamos por qué el rey lleva el uniforme de capitán general de la Armada. Pues porque quiso el monarca ser, inmortalizado para ABC, ese diario con una vinculación con la monarquía muy estrecha, precisamente no con el uniforme de gala del Ejército de Tierra, sino con el de la Armada. O sea que ahí está Juan Carlos vestido de marino, para que nos entiendan. Bueno, pues son detalles, circunstancias y fotografías como esta que se pueden contemplar. En que es una fotografía muy singular, porque es la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía, cuando eran príncipes. Aquí están con el alcalde Cayetano Utrera, en una cena de gala que se hizo en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento, que es el gran salón de gala de la ciudad, y lo sigue siendo. Y antes veíamos una foto en que le están exponiendo los planes de reformas urbanas de los años 70, y está el alcalde Francisco de la Torre como presidente de la Diputación en 1972. Ya está ahí con los reyes, que entonces no eran reyes, eran los príncipes, los títulos francos, los príncipes de España, no los príncipes de Asturias. Bueno, pues de todo esto le vamos a seguir hablando. Nos vamos a ir a publicidad, no me digan que no estamos en una parte interesante. Así que en breve momento volvemos. Pero sobre todo ese balance que estamos haciendo, merece la pena que ustedes este programa lo vean reposadamente, por supuesto. Pero lo que hay que hacer es ir a la exposición y aprender de cerca. Que una obra de arte y una investigación histórica vista en la cercanía, seguro que le llena, como diría el rey Juan Carlos, de orgullo y satisfacción. Volvemos enseguida, muy brevemente. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Nos va a faltar programa como siempre, pero nosotros vamos a seguir disfrutando y mucho. Si se están incorporando ahora, les recuerdo, están con nosotros Elías de Mateo, director del Museo del Patrimonio Municipal, y hay una exposición, hablaremos al final del programa también del propio museo y de lo que ustedes pueden ver allí, pero hay una exposición que llama muchísimo la atención en estos días y es el tratamiento de las visitas reales en Málaga. Elías, vamos a seguir viendo imágenes. Si tuviéramos que destacar especialmente la cercanía del pueblo con respecto a la monarquía, a la visita de los reyes, lo que eso supone. Ha habido muchísimas curiosidades y anécdotas con el rey Juan Carlos, ¿no? Tardó muchísimo, tardó 14 años en venir oficialmente a Málaga, eso choca. Eso depende más que nada de la programación de los gobiernos y de la programación de la Casa Real. Tardó 14 años, pero vino en los años 80 cuando la reina y él
gozaban de una extraordinaria popularidad. Ahí hay una selección de fotos, pero yo que he accedido, lógicamente, a los archivos del ayuntamiento, del periódico Sur y tal, pero la masa de gente, la masa en el buen sentido, los malagueños acercándose a ellos, vitoreándolos, aplaudiéndolos, realmente ahí hay una cercanía extremadamente grande. Hay una foto en que están en calle San Agustín, están en el ayuntamiento, está Pedro Aparicio enseñándole la Plaza de la Merced, el Teatro Romano, y hay una cercanía muy grande. Antonio, una reflexión sobre esto. Todos necesitamos, pues, un referente, un icono. Pertenecemos a un país, y ese país, independientemente de que sea monarquía o sea república, tiene un jefe de Estado. Entonces, ese jefe de Estado, lógicamente, es el representante del país. Y en este caso, pues han sido la mayoría de las veces los reyes de España. Y hay una conexión muy directa, muy cercana. Luego está otro momento muy importante, que es la visita cuando hacen el año que se inaugura el Parque Tecnológico de Andalucía. Sí, en el 92 fue. En el 92 fue una inauguración y también una presencia importante. Y repito que ellos, a partir de ese año 89, y la reina anteriormente, porque viene ella sola a reinaugurar el Teatro Cervantes una vez que también se restaura. Por hace 27 años de esto. Exactamente, que el Teatro Cervantes, su directora, ha tenido la amabilidad de dejarnos, por ejemplo, el libro de firmas, que el libro de firmas de Cervantes lo inicia la reina, y el Parque Tecnológico no ha dejado su libro de firmas, donde ambos pues hacen los mejores votos y los mejores deseos para que el Parque Tecnológico, lógicamente, tenga pues el éxito que luego realmente ha tenido, ¿no? Entonces, ahí está la reina, está en aquel momento con el alcalde Pedro Aparicio, está guapísima, la verdad es que, y está ahí, bueno, pues saliendo, está ahí con un personaje de aquella época, con don Jaime de Mora y Aragón, y es curioso cómo los personajes tienen una etapa de mucha intensidad en presencia en la vida política general o de Málaga. Tenemos que recordar que Pedro Aparicio fue alcalde de Málaga durante 16 años y fue un personaje clave, y que recibió en varias ocasiones a los reyes, bueno, lógicamente como el representante de la ciudad, ¿no? Bueno, pues todos esos elementos que tienen ahí, esa visita a la Alcazaba, calle San Agustín, Teatro al Romano, Santuario de la Victoria, en fin, luego marcaron hay una época. Otro momento también importante, que fue la inauguración del Museo Picasso, la rehabilitación ya más cercanamente, en los finales de los años 90, de la casa natal, ya con Celia Villalobos. Esta foto es muy famosa, están con Pedro Aparicio y con el presidente de la Junta de Andalucía, Rodríguez de la Borbolla, pues saludando a la gente que se asoma a los balcones, y la verdad es que las dos parejas reales que más han estado en Málaga han sido Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y los reyes actuales. Eso es así porque los medios de comunicación son, ya a principios del siglo XX es fácil la visita, porque Málaga alcanza una mayor importancia de finales del siglo XIX. Antes las ciudades de Andalucía eran Sevilla y Granada, pero ya en el siglo XX Málaga tiene un peso cada vez mayor, y eso lo demuestra la presencia de los reyes. Aquí están inaugurando la fábrica de Hughes en el Parque Tecnológico, la primera que se instaló en el mismo. Y luego, por ejemplo, viene el rey cuando llega a Málaga, digamos, ahí está precisamente el hermano mayor Álvaro Mendiola imponiéndole al rey la medalla de oro de la Congregación de Mena, con motivo de la llegada de la agrupación Canarias al puerto de Málaga, donde se llevó el Cristo de Mena al puerto. Y es muy curioso, Antonio, porque la congregación no tenía casi fotos, y los periódicos tampoco. ¿Y eso? Y al fin, pues no lo sé, porque muchas veces la cosa más tonta, no tenemos fotos, y al final esta sí la tenía la congregación, y al final la Legión ha sido la que nos ha prestado. Mira que es poco dado que el Señor de la Buena Muerte vaya al puerto. Pues aquí está, pues en una de las visitas, inaugurando una fábrica del Parque Tecnológico de Andalucía, con la alcaldesa Celia Villalobos, ya a finales de los años 90, no sé, me acuerdo si es la fábrica de Alcatel, una de esas fábricas. El rey ha venido a inaugurar varias instalaciones del Parque Tecnológico. Eso sí, lo ha tenido la Casa Real muy en cuenta, el potenciar, digamos, la nueva proyección industrial de la ciudad.
Y aquí vemos pues esa visita en que se remodela y se reinaugura la casa natal con Celia Villalobos como alcaldesa y con Antonio Garrido como concejal de Cultura. Ahí le están pues explicando a los reyes pues todas las dependencias interiores de la casa natal de Picasso, y ahí vemos pues fotografiados con la alcaldesa Celia Villalobos. Ya nos acercamos al año 2003, como ven, estamos haciendo un recorrido histórico desde el siglo XV y parece que no, pero nos cunde. Aquí estamos en la inauguración del Museo Picasso, en el recorrido que hacen los reyes después, ahí están junto a los jardines de la catedral, y esta es una foto famosa en que están lógicamente Cristina y Bernard Ruiz Picasso, el alcalde, los reyes y el presidente autonómico en aquel momento, que era Manuel Chávez. El Museo Picasso es un referente y fue un momento en que los reyes pues quisieron también dar su impronta, y eso es lo que dices tú, visualizar y proyectar Málaga hacia afuera cuando ellos están en un sitio, sean Juan Carlos y Sofía, sean los nuevos reyes, siempre las cámaras y los medios de comunicación harán una labor impagable de promoción de ese lugar donde se encuentre. Y le podemos dar constancia, por ejemplo, en Fitur, cuando es el paseo inaugural de los propios reyes, los príncipes, según Terci, es apabullante la masa humana que los rodea, y especialmente cuando se detienen en un stand, como el ejemplo de Málaga, y eso empieza a hacer eco a nivel mundial, que esto es también muy significativo. Aquí tenemos la inauguración de la Terminal 3 del aeropuerto de Málaga, que también realzaron, en el mejor sentido de la palabra, con su presencia. Ahí están, bueno, pues en los actos, en los distintos actos que tuvieron lugar en el aeropuerto, y como tú señalabas, en el año 2011, pues el Día de las Fuerzas Armadas tuvo lugar junto al Museo del Patrimonio Municipal, y ahí están pues las dos parejas reales. Tenemos la singularidad que hacía mucho tiempo que no se daba, de que tenemos unos reyes padres y Felipe VI y la reina Leticia, que son los reyes efectivos de España. Ya en aquel momento yo tuve el privilegio de estar en la recepción que dieron luego en la finca de la Concepción, y el rey ya tenía problemas de movilidad importantes el año 2011. Luego ha tenido las operaciones de cadera que todos hemos visto, y repito que yo soy partidario de poner algunos testimonios documentales, pero no excesivos. Y visualizamos la exposición desde fuera con los retratos de los tondos con todos los reyes que tenemos dentro, que han estado en Málaga. ¿Y esos tondos van a ir a algún sitio después? Porque, hombre, ya pues que están hechos. Esos tondos que están hechos, pues de momento yo creo que los vamos a guardar, ¿no? Porque luego pueden servir para cualquier otro menester, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ya una obra que está hecha, y sobre todo de esas características. Y los propios paneles con las visitas, sí, y los escudos reales. Se da una circunstancia, y además que directamente la reina Leticia es camarera de honor de una imagen con una devoción contrastada en la ciudad, que no es otra que la novia de Málaga, la Virgen del Rocío. Esto se produjo en el año 2006 y ahora, bueno, pues era la princesa de Asturias. Así que le invitamos a su majestad a que venga también a Málaga. De hecho, yo lo hacía a través de Twitter y se lo hacía públicamente, porque entiendo de que esto puede ser una realidad, ¿no? Por aquello también de que iba vestida de blanco el día de la proclamación, pues ha servido la Virgen de Rocío para vestirla de blanco a ella. La Virgen de Rocío tiene ahora un hecho absolutamente excepcional, que es su coronación canónica. Eso es. O sea que viene todo como anillo al dedo, casi pues, como ha venido la exposición, ¿no? Pues puede venir perfectamente, ¿no? Además, le decía yo, creo recordar, en verso era la Virgen del Rocío ha vestido de blanco a su reina camarera, en el 15 coronación sea usted venir la primera. Con lo cual, si su majestad lo tiene bien, que venga. Y eso es bueno para Málaga, y nosotros nos alegramos. Hemos visto ese proceso en la monarquía. Hay algo muy concreto que hay que explicar, y mucho, y es que hoy en día vivimos en una monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside en el pueblo. El rey reina, pero no gobierna. Esto es algo que hay que tener meridianamente claro, porque en una exposición de ese tipo los reyes no eran así en el pasado. Eran reyes absolutistas, había otra relación. Hoy en día lo vemos con más poesía, con una poética, pero esto indudablemente marca las etapas históricas. Ahora vivimos en otra dimensión en cuanto a la monarquía. Mira, podríamos meter una lección de derecho constitucional, pero resumiéndolo mucho y para que todos nos entiendan, la monarquía española ha pasado por 3 etapas. La etapa de reyes absolutos,
que llega hasta Fernando VII, la etapa del siglo XIX y principio del XX, que es una monarquía constitucional. El rey tiene sus poderes limitados por una constitución, pero sigue teniendo poderes, y la monarquía parlamentaria, donde, como tú has señalado, el poder reside exclusivamente en el Parlamento, en el pueblo y en su representante, que es el Parlamento. Y aquí el rey pues queda como tres cosas. Hoy en día tenemos que mirar a Felipe VI como tres cosas. Primero, como el símbolo de la nación española. En segundo lugar, tenemos que verlo como un poder moderador. La misión del rey es escuchar, aconsejar, insinuar, siempre muy discretamente con los políticos. Los políticos tienen, digamos, a bien que sus conversaciones con el monarca nunca tienen que hacerlas públicas. El rey da sus opiniones, pero son simplemente la opinión de una persona independiente y que está por encima de los partidos políticos. Y en tercer lugar, sin duda, el rey es el jefe de las Fuerzas Armadas. Antes de la proclamación real asistimos a ese acto en el cual el rey pues le hace de alguna manera simbólicamente el traspaso de ese mando supremo de las Fuerzas Armadas que tiene el rey y que lógicamente pues ejerce solamente en casos muy excepcionales, como fue el 23 de febrero del año 1981. Pues en esas claves hay que ver la propia exposición, además se lo ha resumido Elías de Mateo perfectamente en 3 líneas, y también acercarse al MUPAN a seguir viendo cosas. Y me traía 2 catálogos precisamente, y la breve guía del museo da para mucho, ya se lo digo yo. Pero lo que merece la pena es que vayamos a ver piezas que estuvieron en un momento dado en Málaga, en la calle, o que se hicieron exprofeso para Málaga, para ser lucidas en Málaga, como un estandarte concesionista, por ejemplo, que es casi gemelo desde la catedral, ¿verdad? El Cabildo Catedral. Efectivamente, que se hace en Málaga precisamente para que la catedral con el suyo y el ayuntamiento con el suyo defiendan el misterio, luego sería el dogma de la Inmaculada. Bueno, pues, ¿qué tenemos en el MUPAN? Porque el MUPAN, lo decíamos antes, puede parecer una exageración, pero hacer un museo de piezas que estaban dispersas por las dependencias municipales, esto es real, esto es verdad. Sí, sí, sí. Mira, siendo muy breve, el Ayuntamiento de Málaga desde el siglo XIX tiene una vocación de mecenazgo artístico, de dar becas a los artistas prometedores, de comprar obras de arte cuando considera que el valor de esas y que el bien de la ciudad pues indican que tiene que hacer una compra de obras de arte. Ese mecenazgo, que tiene pues casi 200 años, pues se ha plasmado en tener un patrimonio fundamentalmente pictórico, aunque también escultórico, muy rico. Y eso es lo que mi antecesora, Teresa Sauré, intentó recoger en el MUPAN. Nosotros le hemos dado un nuevo aire al museo. ¿Por qué le hemos dado un nuevo aire? Porque hemos conservado mucho de lo que ya había montado, pero hemos intentado hacer unos espacios nuevos donde dialogan la historia con el arte. Por ejemplo, antes me comentabas tú, antes de entrar en el estudio, que hay una magnífica Inmaculada en mármol de Fernando Ortiz, que primero estuvo junto al convento de San Pedro de Alcántara, que luego estuvo como un triunfo en el cementerio de San Miguel, y que ahora está en el Museo Municipal. Normalmente las entradas de los conventos solían tener una imagen religiosa sagrada, y yo la he enmarcado, ahora estamos viendo lo que es la guía del museo, la breve guía del museo, la he enmarcado haciendo una gigantografía de lo que era originariamente el convento de Santo Domingo, uno de los grandes conventos de Málaga, que está dialogando ese espacio cofrade, religioso, monacal, con esa obra de Fernando Ortiz, que es una auténtica maravilla, porque es una obra devocional, pero muy en la línea del arte italiano, del arte académico, del arte heredero casi del Bernini. Pues hemos puesto también, no solamente arte, sino hemos puesto piezas del patrimonio municipal que no son arte. Hemos cogido una pieza de artillería, un cañón que estaba en una de las defensas de los baluartes de defensa de la ciudad y que se rescató hace unos años, y lo hemos enmarcado en una gigantografía de la batalla de Málaga de 1704, de la guerra de sucesión entre el archiduque de Austria y Felipe V, y entonces la batalla de Málaga, que se da realmente frente a Vélez Málaga. Hay un grabado pequeño en el archivo municipal, pero lo hemos ampliado y realmente uno se mete en el fragor de los barcos disparando, de las baterías costeras disparando, y tenemos esa pieza que es
un cañón de la época de finales del siglo XVII, por ponerte dos ejemplos. Otra cosa, un elemento muy didáctico del museo. Hemos hablado del escudo de Málaga. El escudo de Málaga hemos querido hacer una trayectoria desde cómo nos lo conceden los Reyes Católicos a las distintas interpretaciones y nuevos elementos, nuevos lemas, nuevos títulos que ha tenido la ciudad hasta el momento actual. Ahí estamos viendo dos ejemplos maravillosos. Uno de ellos es el pendón que tenía la ciudad en tiempos de Carlos III, que lo restauró la Fundación Málaga y no estaba expuesto. Y otro es una pieza, es un libro, que es el título de regidor honorario que el Cabildo, que el Ayuntamiento le da a Godoy, a Manuel Godoy, primer secretario, válido, vamos a decir, primer ministro de Carlos IV, y que es un escudo neoclásico. Es una interpretación artística preciosa sobre pergamino de un escudo neoclásico. O sea que tenemos elementos para que las personas, visitantes y malagueños, conozcan su ciudad, su arte y su historia. Eso es. Y además, si van a exposiciones de este tipo y a museos de este tipo, descubren que la bandera de Málaga no es verde y morada, no, por ejemplo, ¿no? Es verde y pardillo. Exactamente, tiene un color ahí un poco desvaído. Y decirte, Antonio, que en los teléfonos del museo, en la página web, tenemos visitas guiadas gratuitas para mayores, para escolares. Entonces, que nada más que hay que contactar con nosotros a través de la página web, a través de nuestros teléfonos y les esperamos allí, porque además la visita es gratuita, guiada o libre es completamente gratuita. Y además un personal encantador, se lo digo yo, que hay un equipo ahí amplio y que lleva trabajando muchísimos años y que dirige Elías de Mateo y que especialmente lo que hace es tratar el museo con muchísima humanidad y cercanía. Ay. Y eso no tiene precio, se lo puedo asegurar, independientemente que sea gratuita. Gratuito porque es algo municipal y bueno, tiene también un beneficio para el colectivo. Tenemos también visitas para discapacitados, o sea que abrimos el abanico de la manera más amplia posible. Seguiríamos, pero es que lo que no tenemos es tiempo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme acogido y por haber acogido al Museo Municipal. Y gracias también por esa exposición, que sé yo que llevaba muchos años en la mente, pero que al final, bueno, pues ha cuajado cuando tenía que cuajar y mira, ha sido un momento propicio. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos marchamos porque no tenemos tiempo, decíamos antes, ¿no? Y es una verdad como un templo. Pues vamos a seguir, pero ¿cuándo? La próxima semana, el lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.